Buenos días a todos. Vamos a comenzar sobre las 9:05. Gracias.
Mauricio, qué pena, ¿podrías revisar tu celular un segundito? ¿Les parece si arrancamos? Sí, por supuesto. Buenos días a todos, espero estén muy bien. Muchísimas gracias por estar conectados, por estar acá con nosotros en el segundo conversatorio de reestructuración de deudas, un ajuste necesario para la sobrevivencia empresarial. Porfa, ¿me confirman si me escuchan bien? Perfectamente. Listo. Vamos a contar con la participación especial, así para como en el conversatorio pasado, de Reinaldo Espinosa, quien es presidente ejecutivo y socio fundador de Concordia Investments, ingeniero comercial con especialización en finanzas, Felipe Cuberos, quien es socio de PPU Legal y abogado de la Universidad Javeriana, con máster en Derecho de Negocios Internacionales, Mauricio Castro, quien es economista, partner asociada de Concordia Investments con MBA en Banca y Finanzas Internacionales, y Nicolás Tirado, quien es también socio de PPU Legal, abogado de la Universidad de los Andes con estudios en Derecho Internacional y Económico. Entonces, muchísimas gracias a los expositores por acompañarnos hoy, por estar con nosotros, a todas las personas que están conectadas. Si les surge alguna inquietud, alguna duda, por favor hacerla a través del chat y al final las responderemos. Vamos a empezar con Mauricio, quien nos hablará sobre el entorno macroeconómico y tesis de liquidez actual. Entonces, Mauricio, te doy la palabra. Muchas gracias, Daniela, nuevamente por la invitación a este segundo conversatorio y por la introducción. Y por supuesto, muy buenos días a todos y todas las personas que nos están viendo. Ya han pasado prácticamente 2 meses desde el primer conversatorio y aunque sigue la incertidumbre, la cual no se va a acabar mientras no exista un medicamento o vacuna que combata de manera efectiva al COVID-19, se podría decir que hoy tenemos más claridad del panorama por lo menos de corto plazo que el que teníamos hace 2 meses y esto, aunque no parezca, es un avance. Hoy en Colombia, contrarios afortunadamente a lo que está pasando en Chile, porque están viviendo una cuarentena más estricta de lo que estaban viviendo hace 2 meses. Hoy en Colombia hay más personas en las calles, se está reactivando más la economía, más o menos entre un 60-70% de la economía ya se ha reactivado. No es lo ideal, no es el 100%, pero por lo menos eso ya es un avance. Y adicionalmente, esta semana hubo un mensaje, creería yo, claro y positivo para la economía. No quiero entrar en debates políticos, ni mucho menos, o si no, nos tomaría todo el día. Pero lo que sucedió esta semana en Bogotá fue muy interesante. La alcaldía quería o sugería volver a cerrar la economía, a entrar en cuarentena, y aún más se sugería también que se hiciera en todo el país. Por una buena razón, indudablemente, porque el nivel de UCIs ya estaba llegando al 74% y había que preservar la vida. Y estoy totalmente de acuerdo, ojalá no muriera nadie, pero desafortunadamente lo que nos ha mostrado estos 2 meses es que el cerrar la economía no es la solución, hay que buscar otras soluciones para salvar vidas. No hay ninguna economía que aguante el estar cerrada. Entonces, bueno, afortunadamente pasó esa crisis y creo que es importante el mensaje del gobierno nacional y es que en la medida de lo posible la economía no se va a cerrar de un todo. No es una garantía, pero por lo menos creo que es un mensaje positivo para la economía en las actuales circunstancias que como vamos a ver, no son fáciles las que estamos viviendo. Voy a compartirles pantalla, que es una
breve presentación. A ver. ¿Ya me están viendo, Daniela? Sí, perfecto, Mauricio. Ya vemos Ah, la presentación. listo, perfecto. Entonces vamos a hablar brevemente de algunos datos de la situación de Colombia y Chile comparado a cuando Colombia y Chile han vivido crisis severas, no como la actual, porque desafortunadamente la actual es sui generis, pero para el caso de Colombia la peor crisis hasta hoy había sido la de 1998-1999, que había tenido un decrecimiento de la economía del 4%. Desafortunadamente, como lo vamos a ver, Colombia va a decrecer seguramente más. Y Chile ha tenido muchas más crisis severas que Colombia y ha decrecido más del 12-13%. No creemos que en esta ocasión vaya a decrecer tanto, pero va a estar relativamente cerca. Para contextualizar, Colombia tiene 50 millones de habitantes, Chile es más pequeña, 19 millones, sin embargo el PIB es muy similar. De allí que se ha hablado en los últimos 10, 15 años de la fortaleza de la economía chilena con respecto a Latinoamérica. El PIB de Colombia y el PIB básicamente es lo que produce un país y los economistas nos referimos mucho al PIB, todo en términos de PIB. El PIB de Colombia son 271 mil millones, digo más o menos porque depende del dólar como esté, y el de Chile 250 mil millones. El año pasado, 2019, Colombia y Chile cerraron con economías que estaban creciendo y es mejor afrontar una crisis como la que estamos viviendo con una economía que venía creciendo a economías que venían decreciendo, como por ejemplo el caso de Argentina, el caso de México. Es más, Chile solo creció 1.1% porque desafortunadamente lo afectaron mucho a todas estas revueltas sociales que tuvo a finales de año. Colombia creció 3.3, no es lo ideal, pero si ustedes o si comparamos los datos con respecto a Latinoamérica y el mundo, pocas economías crecieron el 3.3%. Lo ideal es que sea el 5, 6, 7. Colombia ya lo ha hecho, Chile también ha crecido mucho más, pero no es, en las actuales circunstancias obviamente no es muy fácil, pero por lo menos veníamos creciendo. Rápidamente, esto es una gráfica que nos muestra el comportamiento del PIB desde 1961. Como ven, Colombia en el 99 tuvo un decrecimiento importante de 4%, pero aquí está, aquí está, y Chile tuvo más crisis y acaba de llegar al 13%. No creemos de ninguna manera, con lo complicada que está la situación actual, que no se ha dado prácticamente nunca, se compara que es peor que va a ser peor que la Gran Depresión del 29, no creemos un decrecimiento del 12%. La inflación, solo para mencionar, la inflación afortunadamente no va a ser un problema en esta coyuntura. Esto para mencionar, Chile alcanzó a tener en los 70 una inflación del 600%. Eso realmente es dramático. Lo máximo que ha tenido Colombia es el 32% y actualmente tiene inflaciones muy parecidas del 2-3%. Y obviamente, dadas las circunstancias de la economía, que la demanda no está bollante, está claro que no va a ser un problema el tema de inflación. El tema de reservas internacionales, que son más o menos los ahorros que tienen los países en dólares, también hoy en día tiene una mejor situación tanto Colombia como Chile con respecto a cuando tuvieron las crisis. El caso de Colombia, en 1999 tenía 8.000, 9.000 millones de dólares de hoy en día y vienen creciendo 5 en el último año, en 2020, han bajado con respecto a 2019, sigue siendo muy superior a lo que tenía en los 80, que tenía al menos 200 millones, y hoy en día tiene 37.000 millones. 37.000 millones o 55.000 millones para Colombia nunca van a ser suficientes, pero es mejor tener esos niveles a tener niveles del 5.000 o 6.000 millones de reservas. Este dato es muy importante y es la salud del sector financiero. El sector financiero es la columna vertebral de una economía. En la medida que el sector financiero esté más fuerte, va a ser más fácil salir de una crisis o se va a salir más rápido. Y con esto no estoy diciendo que de esta crisis vamos a salir mañana, pero de pronto en vez de demorarnos 1 o 2 años en recuperarnos, si no tenemos un sector financiero sólido, podemos tardar 4, 5, 6, 8, 10 años. Y Chile y Colombia en esta crisis con un sector
financiero relativamente sólido. Les doy un ejemplo. Si no tuviéramos un sector financiero sólido, no se hubiera podido hacer lo que hicieron los bancos en marzo, abril, y fue prorrogar las deudas de las personas y las empresas por 3, 4 o meses. En otras circunstancias no lo hubieran podido hacer, y yo les pregunto si ustedes tienen créditos y les hubiera tocado. Creo que Mauricio tuvo un problema con su internet y se desconectó. Esperemos por favor un minuto. Listo, ya volvió Mauricio. Qué buena cosa del internet, qué barbaridad. No te preocupes, continúa. A ver, ya estamos hablando del sector financiero, las qué pena con ustedes. Un sistema financiero más sólido, y eso es positivo. Solo unos datos. El patrimonio del sector financiero en 1995 en Colombia era 1.9 billones, hoy en día 86 billones, así no tengamos claro lo de miles de millones, billones, es de 1.986. En Chile, en pesos chilenos, 1.6 a 21. En términos de dólares, lo mismo, estamos hablando, pasó de 1.9 o 1997 a 26 mil, y Chile de 3.900 a 29 mil millones. Eso no significa que la situación sea fácil, y ustedes lo saben. No solo en Chile, en Colombia, a nivel mundial, empresas están cerrando, se está perdiendo el empleo, y veamos unos datos a continuación con respecto a eso. Las monedas se han devaluado con respecto al dólar por los problemas que se están viviendo. El 20 de marzo se llegaron a niveles históricos tanto en Colombia como en Chile. Colombia llegó a 4.153 pesos, en Chile 878 pesos. En este momento está relativamente calmado el mercado cambiario. Colombia está transando 3.730 pesos. No sé hoy cómo esté, pero ayer fue esos niveles. Chile 800 pesos. Pero si eso se vuelve a complicar, y se vuelve a complicar, es de los rebrotes que desafortunadamente ya están apareciendo en Estados Unidos, pero si se vuelve a cerrar la economía, que ojalá no suceda, nada raro que rompamos estos récords de 4.153 y 878 pesos. En cuanto al empleo, y solo para que veamos la evolución tan rápida, y desafortunadamente no desde un punto de vista positivo, sino más negativo. El 20 de marzo la OIT decía que se podían perder 24. Qué pena con ustedes. Inconvenientes con su internet, entonces no sé si esperamos un momentico, Reinaldo, o continuamos contigo. Démosle 30 segundos a ver si se puede conectar, si no seguimos con... Ahí está nuevamente, Mauricio. Bueno, no es por echarle la culpa, claro, pero se supone que hasta había arreglado la velocidad y todo, pero me está haciendo quedar mal claro. Qué pena con ustedes, qué barbaridad. No te preocupes. Cedo en dos, esperemos que esta última. Estamos hablando del empleo. El FMI acá saca un reporte que se pueden perder 300 millones de empleo. Vamos a Chile y a Colombia, y tengo que ir rápido antes de que me vuelva a cortar, claro. En marzo, los datos que damos en el primer conversatorio es que el desempleo en Colombia era del 12%, en Chile el 8%. En marzo estábamos diciendo que era el peor dato en los últimos 10 años, y hoy en día estamos afortunadamente peor.
Colombia pasó del 2% en solo 3 meses a 21%. Eso realmente es dramático, nunca antes visto. Y Chile del 8.2 al 11.2%. Y no me extrañaría, lógicamente, que este 11.2% se dispare un poco más por la cuarentena que están viviendo. Entonces, el tema de desempleo es bastante complicado. Déficit fiscal básicamente es la diferencia entre los ingresos del gobierno y los egresos. Cuando se gasta más de lo que se tiene un déficit y se llama déficit fiscal. No es inusual que haya un déficit fiscal, que los gobiernos gasten más de lo que ganan. Lo inusual son las cifras a las cuales vamos a llegar seguramente este año. Para darles una idea, en Colombia, y esto también con respecto al PIB, en Colombia en el 99 habíamos llegado a ver a cifra récord a un déficit o un descuadre de 5.5% del PIB. Se espera que para este año se llegue al 8% y Chile va a estar por los mismos lados del 8%. Pero Chile y Colombia no van a ser los únicos. Todos los países van a aumentar su déficit fiscal. No sé si sea un consuelo. Al PIB es qué tanto están endeudados los países. No cambia la gráfica, está en la misma gráfica de hace 2 meses, pero solo en 2 meses para que ustedes vean. El caso de Colombia. Colombia estaba en 51% de deuda con respecto al PIB, ya era una cifra alta y se espera que terminemos con 60-65%. Chile estaba en 28% y se espera que terminemos en 40%. Hay países que están más endeudados con respecto al PIB, pero es un crecimiento muy, muy grande, insisto, también casi jamás antes visto. Las economías, los países están endeudando bastante, pero toca para tratar de salir de esta. Datos de crecimiento, les dejé los datos que les mostré, algunos de los datos que les mostré en abril para que vean también el cambio. Esto tampoco normalmente se da. Esos cambios tan abruptos o diferencias en 2 meses no se dan, es porque estamos viendo una situación sui generis. Para que tengan una idea, en abril, el mundo, el Fondo Monetario Internacional. ¿Estás presentando? Yo no veo ninguna presentación y por el chat veo que están diciendo lo mismo. Ay, sí estaba presentando, pero no. Hoy la tecnología me está haciendo quedar mal. Espérate, vuelvo y presento. Listo. A ver. Ahí, Daniela. ¿Nada? Yo no la veo. ¿Me confirman si alguien la ve, por favor? No, no se ve. Bueno, si no, de todos para comentarles que el cambio de abril, las cifras de crecimiento de abril a junio han sido muy importantes. Y para darles un ejemplo, Estados Unidos, en abril se decía que iba a crecer el 5.9%, hoy va a crecer el 8%. América Latina se decía que iba a crecer más o menos el 5%. Y la última vez que América Latina había crecido el 5.5% fue en la Gran Depresión. Y ahorita ya está hablando que vamos a crecer el 9.4%. Países como Francia, España, van a decrecer más del 12%, van a tener un negativo, un menos 12, menos 13%. México, Brasil, ¿verdad? Son tasas de crecimiento muy importantes. Y en cuanto a Colombia, Fondo Monetario Internacional prevé que vamos a crecer un 5.1%, pasó de 2,451. Chile pasó de 4.5 a 7.5, estos en términos negativos. Nosotros con Core Investments creemos que Chile va a crecer entre un 5 y 7% y Colombia entre 3.5 y 5.5%. Entonces son cifras realmente dramáticas. Y lo último, desafortunadamente no les puedo mostrar la gráfica, pero en cuanto a la tesis de liquidez actual, lo que quería comentarles es que, ¿qué es lo que estamos viendo? Muchas de las empresas y personas lo que están haciendo es con los bancos reestructurar a 2 o 3 o 4 meses los pagos, lo que hablábamos hace un rato. Entonces no se está viendo la situación. Esperemos, por favor, un momento. Ya Mauricio se vuelve a conectar y termina con su exposición.
Pensé, uy, me están esperando, qué pena, pensé que ya había seguido reinando. No, solo definitivamente, en cuanto a liquidez, las personas como las empresas están reestructurando con los bancos sin ningún problema a 2 y 3 y 4 meses. ¿Cuál es el problema? Que ahora en julio van a llegar estos vencimientos de esas reestructuraciones que los bancos han hecho sin ningún problema. Y en julio, agosto o septiembre es cuando ya vamos a ver más empresas en dificultades. Por ahora todo está relativamente quieto. Y les íbamos a dar una gráfica, pero básicamente mostrar las empresas que están entrando en reorganización. Dato de la Super ha venido creciendo. Y no les puedo mostrar la gráfica, pero lo que les puedo decir es que prevemos que en el segundo semestre de 2021 realmente son muchas las empresas que van a entrar a reorganización. Entonces, básicamente eso, y nuevamente pido disculpas y tengo que echarle la culpa a Claro. Muchísimas gracias, Mauricio, por tu intervención. Yo creo que igual se entendió muy bien la idea. Cualquier inquietud que les surja sobre algo que expuso Mauricio, por favor, dejarlo a través del chat y al final Mauricio con mucho gusto la responderá. Entonces vamos a continuar con Reinaldo Espinosa, quien nos va a contar sobre la reestructura financiera como mecanismo de liquidez empresarial. Entonces, adelante, Reinaldo. Reinaldo, tienes el micrófono apagado. Listo. Listo. Ya está. Ahora sí me escuchan, ¿sí? Sí, perfecto. Bueno, nada, muchísimas gracias. Antes que todo, quiero agradecer esta segunda parte de estos webinars, conversatorios con la Cámara Colombo-Chilena y muy especialmente a ti, Daniela, y a José Palma, tu presidente. De igual forma, quiero saludar muy especialmente a los expositores, Felipe Cuberos, Nicolás Tirado y Mauricio Castro, quien acaba de comentarnos sobre la economía colombiana y chilena, por estar nuevamente presentes en este evento y por supuesto que agradezco muy especialmente a todos ustedes que nos han dedicado una hora de su vida el día de hoy. Como acaba de señalar Mauricio Castro, pareciera ser que las reestructuras vienen masivamente a partir de mediados del segundo semestre o finales de este año, como resultado del natural agotamiento de las reservas de efectivo y de la normalización de pagos de acreencias financieras que habían sido tácticamente pospuestas por las instituciones financieras entre los meses de marzo y junio de este año. Mi presentación el día de hoy estará enfocada en proveer de un marco conceptual respecto de la actividad de reestructuras, tal de que posteriormente Nicolás y Felipe expongan sobre las dos grandes categorías de reestructuras financieras, las privadas y las judiciales. El término reestructura se utiliza para referirse a ajustes empresariales de gran envergadura que permitan adaptar una organización para lograr objetivos de eficiencia o bien adaptarse a una nueva realidad de mercado. Como regla general, un proceso de reestructuración corporativa tiene dos grandes pilares. Primero, la reestructura de activos de la compañía, esto es lo que corresponde a todo el lado izquierdo del balance, y la segunda es la reestructuración financiera, esto es la estructura de capital de la empresa o el lado derecho del balance. Las reestructuras de activos apuntan a hacer más eficiente la operación de la empresa y por tanto mejorar su flujo de caja. Redefinen la utilización de activos que están muchas veces subexplotados o son excesivos para las necesidades de la empresa, además de redefinir las estructuras de costos administrativos y mallas de administración. La reestructuración financiera está referida a optimizar el costo de la estructura de capital y asegurar una estructura de pasivos consistente con el negocio. ¿Qué significa esto? Significa simplemente reconfigurar la estructura de pasivos de la empresa a una nueva realidad de ingresos y gastos. En crisis, una buena parte de las empresas tendrá que resolver una situación real. La estructura de sus pasivos o bien su estructura de capital fue definida para un nivel de ingresos pre-crisis y por tanto será necesario readecuar esta estructura de pasivos a una nueva realidad de ingresos
y a sus propias expectativas de recuperación económica. Si usted, por ejemplo, es dueño de un hotel y está enfocado en turistas extranjeros, es muy probable que ya haya renegociado los vencimientos de su deuda con su banco y haya tomado algunas decisiones de fondo respecto de sus gastos de operación. Si piensa que la recuperación del negocio va a tardar hasta finales del año 2021, entonces con seguridad está pensando en que sus pasivos financieros deben renegociarse con un periodo de gracia de al menos 18 meses, redifiriendo el pago de capital a largo plazo. En otro ejemplo, si usted es un rentista de locales comerciales, entonces probablemente tendrá que revisar su flujo de caja, tal de ajustar sus cánones de arrendamiento y revisar con calma cómo se normalizarán las vacancias de sus locales desocupados. Si tiene un alto nivel de deuda, entonces la solución será una combinación entre un periodo de gracia, una condonación de deuda, o bien entregar alguno de sus inmuebles en pago al banco. Las reestructuras financieras se pueden ejecutar por dos vías. La primera, una reestructura privada, y la segunda, una reestructura judicial. Vamos a explicar, digamos, a qué corresponde cada una de ellas. Las reestructuras privadas están referidas a negociaciones bilaterales o multilaterales con acreedores bajo un acuerdo privado. Este tipo de renegociaciones son preferibles a una judicial, dado que usualmente son rápidas en su ejecución, son de menor costo y no lesionan, al menos significativamente, el acceso al crédito de la empresa. Por otro lado, las reestructuras judiciales están referidas a renegociaciones bajo el amparo de una ley de reorganización empresarial, como la Ley 1116 o el Chapter 11 americano, y están bajo la tutela de un juez ad hoc, el juez del concurso. Las reestructuras judiciales permiten suspender procedimientos judiciales de cobranza y embargos, permiten suspender pagos de deuda y permiten también que los acreedores puedan tomar decisiones por mayoría, facilitando de esta forma la aprobación de un acuerdo. Pese a todas estas ventajas, una reestructura judicial es larga, costosa y normalmente dificulta el posterior acceso al crédito de la empresa concursada. El principal test previo a realizar una reestructura financiera es el test de viabilidad económica. Esto quiere decir, en términos económicos, que si el valor de liquidación de los activos de la empresa es mayor que cualquier estimación de valor como empresa en marcha, entonces la recuperación para los acreedores se optimizará por la vía de una liquidación de la compañía. Por otra parte, si el valor de la empresa en marcha es superior al valor de liquidación de sus activos, entonces los acreedores van a optimizar su recupero por la vía de una reestructura financiera. Los acreedores normalmente deciden en base a criterios de racionalidad económica. El límite de sus pérdidas en una reestructuración de pasivos jamás va a ser mayor a las pérdidas que se generen en un escenario de liquidación de sus activos. Una reestructuración financiera requiere de una clara estrategia de negociación, de la capacidad de valorar el negocio en marcha y en liquidación, además de una gran cantidad de horas hombre dedicadas a la negociación y cierre con acreedores. Es por ello que es altamente recomendable contratar expertos que lo asistan en el camino de una reestructuración financiera. Con esto termino mi exposición y muchísimas gracias a todos por su atención y doy la palabra a Daniela para continuar con este conversatorio. Muchísimas gracias a ti, Reinaldo. Entonces vamos a continuar con Nicolás Tirado, quien nos va a hablar sobre la reestructura privada y la reestructura bajo el decreto 560. Adelante, Nicolás. Bueno, gracias Dani, gracias a la Cámara por este espacio y a todos por acompañarnos esta mañana. Yo creo que desde la primera vez que hicimos este seminario, lo que nosotros estamos viendo en el mercado es que la gente se está reventando más y más. Y se está reventando además de verdad y de mentiras un poquito también. Mejor dicho, hay gente que realmente está muy mal y con un flujo de caja muy apretado,
y que la está viendo muy negra, y hay gente que también un poquito se ha entregado al pánico y que tiene, digamos, caja para unos meses, pero en la medida en que no ve la cosa resolviéndose ya, entonces está asustada y empezando, digamos, como a preguntarse, pues, qué va a pasar y qué va a hacer en el futuro cercano de su empresa. Entonces, esto es un caldo de cultivo para los asesores que venden cantos de sirena, ¿cierto? Y le venden la fórmula mágica de la solución para su compañía. Y lo que nosotros estamos viendo, pues en días recientes, es que muchas compañías se están metiendo a trámites de reorganización judicial y a trámites de 11, 16 y demás, sin que necesariamente este sea el camino que más les conviene en este momento de la vida, y se ponen a pensar realmente si no hay como alguien cobrando honorarios detrás de esas estrategias implementadas, llamemos, de manera prematura. Entonces, las reorganizaciones y el salvamento de compañías a través de la 1116 puede ser una solución, puede ser una alternativa, y ya Felipe Cubero les va a explicar, digamos, como en qué consiste esto y cuáles son las ventajas de todos estos temas. Pero un poco el mensaje que yo quisiera transmitir acá es que no es una solución para todo el mundo. Es una decisión que no se puede tomar de talla única, es decir, esto no le sirve a todas las empresas, a todos los sectores, a todas las situaciones de flujo de caja, sino dependiendo de la situación donde esté, puede que lo mejor sea tal vez intentar una reestructura privada como las que estaba explicando Reinaldo, antes que meterse a una reestructuración judicial bajo la ley 1116. Y una cosa que nosotros le decimos siempre a nuestros clientes es, si usted tiene las condiciones, usted siempre lo puede intentar, ¿verdad? Y si le fracasa, pues allá lo está esperando la Superintendencia de Sociedades para que se lance a la 1116. No es como que si no se mete ya, pues entonces nunca va a poder entrar. Uno siempre podrá ir. Lo que pasa es que de golpe no ir ahora e intentar una solución más favorable para uno, pues puede ser la solución a corto plazo y permitirle a uno, digamos, como intentar una alternativa sin necesidad de cargarse la cantidad de aspectos negativos que una solicitud de 1116 puede tener. Entonces, nosotros, por ejemplo, y repito, esto lo va a explicar Felipe con mayor detalle, pero muchas veces nosotros vemos que las compañías que son buenos clientes para una 1116 son unas compañías que tienen como sus fundamentos económicos muy en problemas, tienen el agua al cuello o llamemos el pie en la nuca de manera muy intensa. Entonces, por ejemplo, que están demandados, que están embargados, ¿cierto? Que tienen deudas que están incumplidas, que son muy, muy significativas, o sea, que tienen un peso en su balance muy grande y que están viendo una recuperación a muy largo plazo. Entonces, este tipo de compañías pueden optar por una solución judicial de una manera, pues que quizás sea la más adecuada para su situación. Ahora, en estos meses de cuarentena, a uno le llama la atención ver compañías pidiendo protección concursal que no tienen demandas, que no tienen embargos, que tienen los juzgados. Los juzgados estuvieron cerrados hasta ayer, de manera que la presión que uno veía desde ese punto de vista, pues no tenía que ser tan fuerte. Porque como todos en esta reunión saben, una de las grandes características que tienen los trámites de 1116, pues es el hecho de que uno puede pedir el levantamiento de medidas cautelares, que normalmente es lo que más asfixia a un deudor. Ahora, uno dice, bueno, esas son las razones buenas para intentar
una reestructuración bajo ley 1116. Pero ¿cuáles son las razones para no querer ir? Entonces, además de lo que ya explicó Reinaldo, entonces está el tema del crédito bancario, que es una cosa muy complicada, es una problemática que la Superintendencia Financiera ha tratado de resolver a lo largo de esta pandemia para ver cómo se logra que le extiendan crédito los bancos a las compañías insolventes. Hay una norma de hace 2 días donde están diciendo que tienen que tomar unas políticas nuevas con eso, que vamos a ver qué termina saliendo, pero puede ser la solución, pero ese es un gran problema. Entonces, además de la ausencia de crédito de bancos, también está el problema de que los proveedores no le dan crédito. Entonces la compañía empieza a vivir 100% de la caja que produce, porque para que le despachen producto tiene que prepagarlo, o si no, no le van a dar. Y entonces, claro, en un momento como este, donde los clientes también están viendo problemas, la gente se empieza a ver asfixiada por el problema de la caja, pues porque probablemente no tenga plata para tanto, más los trabajadores, más los arriendos, más todo lo demás en seguir funcionando, de manera que en este caso que yo estoy diciendo, hacer una solicitud de 1116 puede que incluso le agrave el problema. Y también hay un tema de riesgo reputacional, que tener el apellido en reorganización pues no es lo que más confianza le genera a la gente que hace negocios con uno. Ahora, en este momento de la vida donde hay tanta gente, digamos, acogiéndose a esto, pues ese problema cada vez es menor, pero en verdad es una situación que le pone un signo de interrogación claro a si la compañía va a ser capaz o no va a ser capaz de salir. Entonces, uno dice, bueno, y si la solución no es irse a un trámite de 1116, entonces, ¿cómo funciona esto de la reestructura privada? ¿De qué se trata esto? Entonces, esencialmente y puesto en español, uno tiene como 3 escenarios. Uno le dice a los acreedores, el primer escenario es, seguimos como venimos. Pues que es inviable, ¿verdad? Porque ya vimos que al analizar los flujos de caja, como explicaba Reinaldo, pues no vamos a poder seguir como veníamos y las deudas no se van a poder pagar como estábamos. Entonces, ese escenario no funciona. Entonces, el otro escenario es el que yo he venido discutiendo, que es el de meterse a un trámite de 1116, pues es el escenario que todo el mundo quiere evitar. Lo quiere evitar el deudor por las razones que ya di, pero además lo quieren evitar sus proveedores porque van a ver en Colombia, como ustedes saben, un acuerdo de reorganización normal está viendo el repago de los créditos en un plazo superior a 10 años para los créditos de proveedores y de financiadores. De manera que para esas personas, pues estar en ese escenario también es muy malo. Y entonces está el escenario intermedio, que es cuando uno se sienta y trata de buscar una renegociación privada, ¿cierto? Que involucra una serie de elementos. Entonces, por un lado puede obtener plazos de gracia, condonación de intereses y digamos como una reformulación de la estructura de los pasivos de la empresa, hecha de mutuo acuerdo, que tiene digamos, muchas ventajas. Primero, pues no es tan fuerte el golpe reputacional, digamos que algo hay, pero no es tan fuerte. Los ratings de crédito de ese deudor van a sufrir, pero no van a sufrir tanto como sufrirían entrar en una 1116, y le permite a una compañía que no está en la inmunda, ¿cierto? Que no está en la peor situación, ofrecer unas condiciones de pago que no se van a 10 años, pero que se pueden ir a 3, a 4, en unas condiciones mucho mejores también para los acreedores. Ahora, esta es una situación en la que uno tiene que llegar con un nivel de creatividad,
pues muy importante, porque tiene que ofrecerle el cuento que va a ir a echar a los bancos y a los proveedores, pues tiene que ser un buen cuento, tiene que ser un cuento donde uno muestra que la compañía tiene la forma de salir, que los fundamentales están bien, que yo estoy desafectado por una situación de manera coyuntural, pero no, pero que mi compañía realmente en el fondo, con un poquito de apoyo, está bien y probablemente también requiera como una estructura de garantías que sea interesante y que sea buena para el acreedor, de manera que yo traigo valor a la mesa y me invento cosas que ellos no tenían antes, que les permite una seguridad vista la compañía en el corto y en el mediano plazo. Ahora, uno tiene que explicarle a sus acreedores que realmente ellos son vulnerables en un escenario de concurso. Ellos van a tener mucho por perder, porque las normas nuevas que ya Felipe les va a explicar sobre temas de insolvencia, por lo menos en mi opinión, lo que han hecho es fortalecer la posición de los deudores y afectar negativamente la posición de los acreedores, volviéndolos vulnerables a una serie de cosas que no eran así en el mundo previo al coronavirus. De manera que eso lo que hace es fortalecer la posición negociadora de un deudor que, repito, que está bien montado y que no necesariamente tiene por qué estar en una posición de pedir la protección de un juez. Y al final, pues es un tema de sostenibilidad en el mediano plazo, de lograr que uno pueda mostrar que su compañía tiene la capacidad de seguir adelante. Ese es un poco el mensaje que yo tenía, de manera que te devuelvo, Daniela, la palabra para que continuemos con el temario de la Por supuesto, Nicolás, te agradezco mucho por la intervención, por la explicación. Entonces, por último, tenemos a Felipe Cuberos de PPU Legal, quien nos va a hablar sobre la reestructura bajo ley concursal y las nuevas disposiciones legales. Entonces, muchísimas gracias, Felipe, por acompañarnos. Mil gracias, Daniela, a ti y a la Cámara y a todos los asistentes por acompañarnos hoy. Espero ser riguroso con el tiempo para no abusar de los que nos han acompañado. A ver, hablar de insolvencia hoy día resulta inevitable. Y cuando digo que resulta inevitable, yo no quiero invitar a tener un pensamiento apocalíptico donde todo el mundo entonces empieza a sentir que se le va a pegar el virus para hablar de hoy. Pero sí significa entender que si a uno no le da, le puede dar al que está al lado. Que se puede, el contagio puede ser para un acreedor de uno, para un deudor, para un proveedor, para un cliente. Y en esa perspectiva vale la pena entender el régimen de insolvencia, qué es, qué trae y qué implica para deudores y acreedores. Mauricio nos hablaba hace un rato de buenas noticias y yo creo que hay que subrayarlas. El hecho de que, por ejemplo, la noticia que salió ayer de Moody's ratificando el grado de inversión para Colombia. Eso es importantísimo, además porque los fundamentos que pone en su decisión son muy interesantes. Habla no solamente de políticas macroeconómicas, que ya Mauricio algo nos explicó, sino también hace referencia a una cosa que los colombianos no solemos pensar, y es que dice que aquí hay cultura de pago de las obligaciones. Nosotros pensamos que aquí hay cultura de no pago, pero si uno mira a la comunidad empresarial en general, lo que predomina es la cultura de sí pago. Y la gente que se va a trámites de reorganización o incluso de liquidación, no es porque quiera hacerlo, sino porque no puede estar de otra manera. Pero sin embargo hay una realidad, y es que el superintendente de sociedades en una charla la semana pasada decía que desde la expedición de las nuevas normas de insolvencia que arrancaron a mediados de abril, llevamos 165, esto es información hace una semana, seguramente el cuadro ha cambiado hoy un poco, pero llevamos 165 solicitudes de trámites nuevos de insolvencia, de las cuales 134 eran para reorganización y 31 para liquidación. Eso nos muestra que sí es importante hablar de insolvencia, y entre otras porque la previsión de la superintendencia, que está manejando hoy día alrededor de 2.700 procesos de insolvencia, es que esto se va a duplicar en el corto plazo. Entonces, hecha esa introducción, hablemos de insolvencia. Primero hay que entender qué debe tener un sistema de insolvencia para funcionar. O qué debe buscar.
lo que debe buscar es fundamentalmente la protección de la empresa, tanto de la empresa deudora como la empresa acreedora. Para proteger al deudor hay dos grandes medidas que traen los regímenes de insolvencia, y es detener embargos, impedir que me embarguen, porque si me embargan todos mis activos, pues desde luego no puedo funcionar, y además no terminarme los contratos, impedir que me terminen los contratos. Y para eso hay disposiciones expresas en Colombia que dicen que yo no le puedo terminar los contratos a un deudor por el solo hecho de llegar a una situación de insolvencia, por lo menos una situación de reorganización, porque si todos los contratos se le terminan, pues no puede reorganizarse y se muere, se acaba la viabilidad de la empresa. Decían Reinaldo y Nicolás que es preferible una reestructuración privada que un trámite formal de insolvencia. Yo también lo creo. Sin embargo, no podemos satanizar el régimen de insolvencia porque trae unas herramientas muy interesantes. Veamos qué hay. Las normas de insolvencia, en las normas de insolvencia nos fuimos de lo simple a lo complejo. Lo simple es que antes existía la ley 1116, claro, con unas disposiciones que la reglamentaban y la desarrollaban, pero finalmente lo único que existía era la ley 1116. Y en esa ley 1116 estaban el trámite de reorganización para sobrevivir, el trámite de liquidación para morirse ordenadamente y un trámite de validación de acuerdos extrajudiciales que permitía que lo que se haga informalmente con los acreedores termine formalizándose para tener ciertas protecciones legales. Ahora el panorama cambió, repito, nos movimos de lo simple a lo complejo, lo cual no necesariamente es malo, significa que el régimen se ha sofisticado y ahora nos ofrece mayores alternativas. Y entonces a esos tres trámites que existían bajo la 1116, reorganización, liquidación y validación de acuerdos privados, se sumaron 5 más. Ahora tenemos un trámite de negociación de emergencia de acuerdos de reorganización, un trámite de recuperación empresarial ante las cámaras de comercio, tenemos 2 trámites para pequeñas insolvencias que se llaman reorganización abreviada y liquidación simplificada, y tenemos una que se llama el salvamento de empresas en estado de liquidación inminente. Muy rápidamente, entonces, veamos cómo lo que trae las nuevas, y esas nuevas normas, hemos hablado mucho de la ley 1116, esas nuevas normas están concentradas en 3 nuevos decretos, el 560, el 772 y el 842 de este año para que los tengan de referencia. Veamos entonces, decíamos que lo importante del sistema es lograr la protección del deudor, y esa protección se da también sobre la base de que haya rapidez en el trámite y acceso a mecanismos de fortalecimiento patrimonial. Miremos rápidamente entonces, ¿cómo se logra rapidez en los trámites y rapidez en la protección? Básicamente a través de 3 cosas. Primero, con la admisión rápida al proceso de reorganización, que uno solamente se va cuando le toca irse, cuando ya no tiene más alternativa. En eso coincido con Nicolás y con Reinaldo. Esa admisión rápida se da ahora porque la Superintendencia de Sociedades no está llamada a detenerse en revisar a profundidad la información financiera y contable. Eso pasa a ser responsabilidad del deudor y de sus contadores, y la Superintendencia simplemente hace una revisión formal. Con lo cual pasamos de momentos en donde la admisión a los procesos de reorganización se tardaba 8 meses a un momento donde eso se está tardando menos de 30 días. Que eso ocurra rápidamente es muy importante porque solamente desde la admisión es que el deudor está protegido de que lo embarguen, y solamente desde la admisión es que está protegido de que no le terminen contratos por el hecho de estar en una situación económica difícil. De manera que ahí hay una primera solución, y es que hay admisión rápida de los procesos. Segundo mecanismo para lograr la protección rápida. Están los trámites de emergencia, que son la negociación de acuerdos de emergencia, negociación de emergencia de acuerdos de reestructuración, y la recuperación empresarial ante cámaras de comercio. Ambas tienen en común una cosa, y es que son trámites que se deben desarrollar en un plazo no mayor a 3 meses. La negociación de emergencia, digamos, se da ante la Superintendencia de Sociedades, pero con menos intervención de la Superintendencia que otros trámites. Y la recuperación empresarial ante cámaras de comercio, como su nombre lo indica, se da ante las cámaras de comercio, con lo cual se descongestiona la Superintendencia de Sociedades, es un trámite de mediación, y luego lo que se resuelva con la ayuda del mediador se lleva a la Superintendencia de Sociedades para su emisión final. De manera que hay una ventaja enorme en términos de agilidad de los procedimientos. Y los otros mecanismos que traen las nuevas normas para agilizar la protección al deudor y desde luego a todo su ecosistema empresarial, como lo ha llamado el superintendente de sociedades, es
son los trámites para pequeñas insolvencias, que se llaman reorganización abreviada y liquidación simplificada. ¿Qué significan pequeñas insolvencias? Son las que tramitan aquellas compañías que no tienen activos por más de 5.000 salarios mínimos. En otras palabras, todas las que estén por debajo de ese umbral tienen acceso y es más, deben tramitar obligatoriamente estos procedimientos si es que acuden a los mecanismos de insolvencia. Y la ventaja que tienen es que tienen un cronograma establecido desde el comienzo con la providencia que admite el trámite. Hay un cronograma que se establece que es de muy corto alcance, donde todo está llamado a resolverse también en unos 3 meses y donde las decisiones importantes se toman en una única audiencia. En una única audiencia se decide sobre los derechos de voto de los acreedores y se decide sobre la aprobación del acuerdo que se le presente a la superintendencia. De manera que son mecanismos que ahí están, que están disponibles, que ojalá a uno no le toque usarlos. Nadie quiere usar un remedio para el coronavirus, nadie quiere un tratamiento para el cáncer, pero ahí están y están disponibles para que la compañía eventualmente pueda sobrevivir. Ahora bien, más allá de estos elementos que le dan rapidez a la protección, es necesario hablar de recursos, de acceso a recursos, y no solamente recursos frescos, líquidos, sino también de mecanismos de fortalecimiento patrimonial del deudor. Y aquí hay una muy buena noticia, y es que ayer salió publicado, y Nicolás lo mencionó tangencialmente, pero quiero resaltar un poco eso, y es que ayer salió publicada la circular externa 22 de la Superintendencia Financiera. Esa circular contiene una serie de instrucciones para los bancos para otorgarle alivio a los deudores y hace unas modificaciones a la circular básica jurídica de la Superintendencia. Pero si uno se detiene a mirar, y obviamente todavía no ha habido tiempo suficiente para detenerse a mirar, sino ciertas cosas específicas, ahí hay unas cosas bien importantes. Por ejemplo, la instrucción sexta que se le da a los bancos, lo que dice es que ahora, cuando un deudor entra en reorganización, es decir, trámite formal de insolvencia, no necesariamente tienen que calificar el riesgo de ese deudor como de deudor incumplido, sino que hacen una calificación real sobre las bases reales que rodean la actividad económica de ese deudor, sobre si su situación patrimonial, sobre si tiene potencial de generación de caja, sobre esos criterios que nos decía Reinaldo para analizar si la empresa es viable o no viable. De manera que eso es una gran noticia porque entonces los bancos y los deudores también van a entender que no necesariamente es un castigo llegar a una situación de reorganización o tener un deudor en una situación de reorganización, sino que su calificación de riesgo va a centrarse en lo que realmente hay ahí y no se le va a tratar automáticamente como un deudor incumplido. Pero hay unos mecanismos, decía, de fortalecimiento patrimonial que traen las nuevas normas y los voy a mencionar de manera muy resumida. El primero, capitalización de pasivos. Claro, es tradicional y no pareciera muy novedoso el hablar de capitalización de pasivos cuando eso es algo que ocurre en casi todos los escenarios de reorganización. Pero lo interesante de las nuevas normas es que traen instrumentos para que esa capitalización se produzca o bien a través de acciones o bien a través de la emisión de bonos de riesgo, que son deuda subordinada, pero en ambos casos con ciertos privilegios políticos y económicos para quien capitalice de esa manera y con acceso a liquidez para poder vender esas inversiones en un plazo relativamente corto. Ese es un primer mecanismo. Segundo mecanismo, la posibilidad de que el deudor que está en reorganización pueda salir a vender algunos de sus activos para pagar pequeñas acreencias. Eso era una posibilidad que antes no existía. Al deudor le tocaba y a los acreedores, por grandes o chiquitos que fueran, sentados cruzados de brazos hasta que se lograra un acuerdo final y solamente al final, cuando se convinieran las condiciones en que se iba a pagar a todos los acreedores, se podían pagar las acreencias grandes o chiquitas. Y no se podían vender activos mientras todo eso pasaba. Ahora lo que hay es un mecanismo que le permite al deudor, sin permiso de la superintendencia, durante el trámite de reorganización, vender activos que no sean indispensables para su actividad productiva para atender pequeñas acreencias. ¿Qué son pequeñas acreencias? Las que valgan menos del 5% del patrimonio, del pasivo externo del deudor. Otro mecanismo interesante es el de descarga de pasivos. Eso es un mecanismo que no estaba regulado para las sociedades comerciales en Colombia y que lo que supone es que en los acuerdos de reorganización se puede pactar que aquella parte del pasivo que exceda el valor de la compañía, que exceda su valoración,
se entienda descargado, porque pues es que no hay con qué pagar eso. Se va a pagar simplemente hasta donde alcance de manera acorde con el valor de la compañía, pero lo que exceda de ese valor se va a descargar del balance del deudor, y para eso pues se contempla que haya unos mecanismos técnicos de valoración de empresas que están ligados a normas que ya existen en el procedimiento, en las normas de procedimiento civil. Otro mecanismo interesante es que los deudores que están en reorganización pueden contraer nuevas deudas y pueden ofrecer bienes en garantía de esas nuevas deudas. Algunas de esas cosas las pueden hacer sin permiso a la superintendencia, otras con permiso a la superintendencia. Pueden incluso desplazar a acreedores garantizados que tuvieran garantía anterior para otorgar garantías nuevas sobre los mismos bienes que ya habían sido otorgados en garantía a otros acreedores, lo cual pues habrá que mirar con mucho cuidado desde la perspectiva de los bancos, desde luego, pero por lo menos le da algún margen de maniobra al deudor y no lo deja amarrado desde el momento que entra en un proceso de reorganización como ocurría anteriormente. Y finalmente, un mecanismo muy interesante de fortalecimiento patrimonial y de acceso a recursos, y es el de salvamento de empresas en inminente estado de liquidación. Lo que dicen las nuevas normas es que cuando un deudor fracasó en su intento de reorganizarse y como consecuencia de eso se le abre un proceso de liquidación judicial, ahí todavía no está condenado a muerte. Ahí está en cuidados intensivos, pero la gente sale de cuidados intensivos. ¿Y cómo puede salir de cuidados intensivos? Mediante un mecanismo que aquí traen, donde uno de los acreedores puede poner toda la plata que se requiera para pagar el pasivo, por lo menos a aquellos acreedores que tengan vocación de pago, ya voy a explicar qué es la vocación de pago, y por esa vía quedarse con la empresa, pero por lo menos salió de las acreencias, se queda con la empresa, a los accionistas anteriores se les cancelan sus acciones y se queda instalado el acreedor, pero ahora ya no como acreedor, sino como dueño de la compañía. Obviamente esto tiene unos enredos en términos de cómo se valora la empresa, de las ofertas que se puedan presentar, de a qué precios se presentan, etcétera, que son tecnicismos de la norma que no logro explicar. Simplemente cierro con explicar el concepto que acabo de mencionar de acreedores con vocación de pago o acreencias con vocación de pago. Y es que eso es una categoría que se inventó el decreto 560, se la inventó sin definirla, después los decretos posteriores la definieron, especialmente el reglamentario, y básicamente cuando se habla de acreedores con vocación de pago es aquellos a los cuales va a alcanzar para pagarles con lo que hay, con una valoración razonable de la empresa, bien sea como negocio en marcha si está en reorganización o por valor neto de liquidación si está en liquidación, pero finalmente es aquellos para los que va a alcanzar con lo que hay en la caja. Pues en la caja no me refiero a simplemente efectivo, sino con la realización del patrimonio. Esos son los acreedores con vocación de pago y lo que se busca con estas normas es que prevalezca la capacidad de voto de esos acreedores para prevalecer y para hacer prevalecer y privilegiar el criterio del voto útil, que solamente voten aquellos que realmente pues tienen una función importante que cumplir dentro del proceso de reorganización. Bien, lo dejo ahí, simplemente cierro diciendo que llegue alguien a un escenario de reorganización no es la muerte civil, ni para él ni para sus acreedores, y que hay buenas posibilidades y buenas perspectivas alrededor de todas estas normas. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Felipe. Entonces, invitamos a todas las participantes a que si tienen alguna inquietud, algún comentario, lo escriban a través del chat para que los expositores puedan revisar y contestar algunas de sus inquietudes. Si quieren puedo iniciar yo con, aquí tengo un par de preguntas de Eduardo Esteva. Súper. A ver, lo que me pregunta es, ¿nos podría compartir usted su visión en relación a lo que está ocurriendo con LATAM y Avianca? Es una interesante pregunta. De hecho, yo escribí un artículo hace no mucho, digamos, respecto a esto. Básicamente, el Chapter 11 al que se acogieron LATAM y Avianca, digamos, es sencillamente el mismo remedio para la misma enfermedad, ¿no? Las dos compañías viviendo, digamos, de una depresión completa en sus ingresos por venta, digamos, o en el tráfico aéreo, los obligó un poco a tomar medidas como es el Chapter 11, que es una medida de protección a quiebras americana, con la idea, digamos, de poderse reestructurar bajo los parámetros de dicha ley.
Claramente, una compañía aérea del porte de LATAM y del porte de Avianca tienen varias condicionantes, digamos, que hacen que esto sea un proceso completamente difícil de realizar en forma privada, ¿no? Porque hablamos recientemente, digamos, de que podíamos hacer este proceso, digamos, por dos vías, digamos, por la vía judicial y por la vía privada. Por la vía privada, imagínense ustedes acreedores localizados en Estados Unidos, cientos de bonistas, digamos, por bonos emitidos también en el mercado americano, en el caso de LATAM y en el caso de Avianca lo mismo, decenas de empleados o centenas de empleados más bien repartidos, digamos, por todos lados del mundo, hacen técnicamente imposible poder organizar una reestructuración financiera, digamos, bajo parámetros privados o bajo los parámetros usualmente, digamos, que se conocen como privados. Entonces, básicamente es el remedio, digamos, correcto a la enfermedad de liquidez o a la enfermedad de ingresos, digamos, que estaban viviendo. Hemos visto también, digamos, en el caso de LATAM y en el caso de Avianca, impactos, digamos, sumamente importantes también en el precio de la acción. Alguien me preguntó por ahí alguna vez que a qué se debía eso, y el tema es muy simple, sencillamente bajo una ley concursal como es el Chapter 11, los pagos o la caja, digamos, básicamente se queda reservada, digamos, para pagos a acreedores. Por tanto, digamos, normalmente, o es muy usual, que los pagos de dividendo, digamos, se pospongan, digamos, por bastantes años, ¿cierto? Mientras se vayan cumpliendo las condiciones del acuerdo logrado. Que viene para adelante, creo que las dos compañías van a salir de esto. Definitivamente creo que fue el remedio perfecto o el remedio adecuado para la enfermedad que estaban viviendo los dos. Y por tanto, digamos, hay que esperar un poco, digamos, cómo se dan las cosas acá, pero ese fue mi comentario. Después tengo otra que la aprovecho también de responder también del mismo Eduardo Esteva. ¿Cuál es el costo en hora hombre de un proceso de reestructuración? Bueno, puede ser muy costoso. Usualmente, por una reestructura normal donde participan, no sé, entre 5 y 10 acreedores, esto pueden ser perfectamente más de 200 horas hombre de trabajo. Normalmente las compañías cuando se embarcan en estas cosas, yo creo que no, por lo general, digamos, no tienen muy claro, digamos, qué significa para la administración. Pero gastarse, digamos, 200 horas adicionales al trabajo de administración normal financiero es un tema, digamos, muy, muy complicado. Para eso existen, digamos, diversas compañías que los pueden asistir en un proceso de esto. Para eso está PPU, estamos nosotros como Concord Investment y muchas otras compañías más que se dedican, digamos, a tomar estos casos punta a punta, ¿cierto? Y principalmente, digamos, tienen honorarios muy linkeados al éxito, no tanto, digamos, a un honorario fijo, digamos, sino que yo diría, digamos, que la gran parte del honorario, digamos, se refiere a el éxito que se puede haber logrado en la negociación. Yo quisiera referirme a una pregunta, pues más que una pregunta, un comentario que hace Rubén en el chat, para seguir como con la casuística. Dice Rubén Darío Araque, anoche leía que Tostado solicitó a Superintendencia ser sometida en el proceso de reorganización. Hombre, este es uno de esos casos. A ver, antes que eso voy a aclarar una cosa, voy a decir mi opinión sin tener ni idea de la situación de Tostado, no he visto los papeles, no sé realmente qué tienen ellos por dentro, pero cuando yo leí la noticia, Rubén, me quedé exactamente pensando que esta es la típica compañía que uno no entiende por qué se mete a Ley 1116, porque es una compañía que dentro de los alivios que hizo el gobierno nacional para las empresas, uno pensaría que le tenían que haber beneficiado mucho a compañías como esta, porque su carga principal, pensaría uno lógicamente, que la carga principal que tienen ellos sobre el balance es los arriendos.
Y ahí hay como un montón de soluciones y armamento que le ha dado el gobierno en las normas de emergencia para renegociar con sus acreedores. Y una compañía de este tamaño, pensaría uno que tenía que haber intentado muchas cosas antes que irse a 11 y 16. Ahora, ya lo pidieron, ya no hay nada que hacer. Vamos a ver cómo salen. Yo no tengo muchas dudas de que Tostado va a salir bien, porque me parece que es una compañía que tiene los fundamentales del negocio correctos. O sea, tiene buen posicionamiento de marca, buena clientela, la gente los quiere, tiene unos locales de lujo, tiene un crecimiento de los últimos años muy importante. Entonces, de manera que ese es uno de esos casos en los que uno se sorprende que hayan tomado esta decisión. Y aprovecho para preguntar aquí, para responder una pregunta que está para mí, que me preguntan qué se está viendo en el mercado, qué está pasando con las reestructuras privadas y en qué plan están los bancos. Yo creo que quizás lo que hay que decir ahí es que todavía hay mucha incertidumbre. La norma a la que hacía referencia Felipe, que era la circular 22 de la Superintendencia Financiera, yo tengo la sensación de que eso va a cambiarle el panorama a las reestructuras privadas. A ver, bueno, la acaban de publicar, vamos a ver, vamos a terminar de entenderla y sobre todo a ver cómo aterrizan los bancos. Pero a mí me parece que si esto se flexibiliza como lo estamos esperando y que los bancos dejan de ser un poco tan cerrados como han mostrado serlo a lo largo de esta crisis, pues de pronto esto puede ser una cosa que le cambie el panorama a la cosa y que le quite la presión a la superintendencia de la cantidad de personas que se están lanzando a trámite concursal, porque al final lo que todos queremos es que las empresas sean viables en el mediano plazo y que haya menos compañías quebradas y más compañías que salgan adelante. Entonces, esto puede ser una cosa y creo que la actitud de los bancos hasta ahora ha sido muy conservadora y ha sido un poco cerrada. Creo que también ellos pues están preocupados de qué les va a pasar a ellos y cuando todos sus deudores terminen en concurso, pues qué va a pasar. Entonces creo que esa es la respuesta a esa pregunta. Y tal vez hay otra al final para mí que dice que porque yo digo que los acreedores son más vulnerables que antes a los trámites judiciales. Como bien ya explicó Felipe, hay a partir de las normas de insolvencia nuevas, pues un montón de herramientas para uno apretarle las clavijas a los acreedores. Entonces está la descarga de pasivos, está este tema de las compraventas de compañías que van a entrar en liquidación y sobre todo, digamos, hay unas medidas que pueden hacer desplazar a los bancos de sus garantías, que si yo fuera un acreedor estaría muy asustado de que me aplicaran estos mecanismos. Digamos que todavía no se han estrenado en los pronunciamientos judiciales, pero yo sospecho que la Superintendencia de Sociedades va a ser muy amable y muy favorable con los deudores y más bien poco amable con los acreedores al aplicar todas estas normas. Entonces yo creo que los acreedores hoy por hoy están en una posición más probable que los cojan y los aprieten de lo que estaban antes. Daniela, si me permites, yo tengo identificadas unas preguntas que puedo contestar muy rápidamente. Sí, por supuesto. A ver, primero, la pregunta de Mónica es muy interesante de si uno debería acogerse a los procesos abreviados o al normal. Lo primero es que los procesos de emergencia, la negociación de emergencia y la recuperación ante cámaras de comercio que yo describí hace un rato, están en el marco del 560, del decreto 560, que dice que es para aquellas empresas afectadas por las mismas causas que dieron origen a la declaratoria de emergencia. ¿Eso qué es? Nadie tiene ni idea, porque todas las empresas han terminado siendo afectadas por las causas que dieron origen a la declaratoria de emergencia. Entonces,
El decreto reglamentario trató de solucionar el problema, pero no lo solucionó del todo y dijo, quienes quieran acogerse a estos trámites tienen que presentar una declaratoria de afectación, declaración de afectación, es decir, yo sí estoy afectado. Yo anticipo que todo el mundo va a hacer eso, pero obviamente hay que hacerlo con un criterio de razonabilidad y de no abusar. ¿Qué significa eso? Que si yo puedo comprobar que mi situación no estaría como está sin la declaratoria de emergencia, porque mis balances a 28 de febrero eran tales y a 30 de julio son tales, pues yo creo que es evidente que yo puedo acogerme a los mecanismos de emergencia y en ese caso yo me acogería a esos dos mecanismos de emergencia. Ahora, no confundamos los de emergencia con los abreviados. Los de emergencia son negociación de emergencia y recuperación ante cámaras de comercio y con ese solo hecho de la afectación puedo acceder a ellos y es rápido y yo creo que es bueno. Ahora, si no estamos tan seguros de que yo pueda mostrar una afectación muy clara, sería mejor irme por el trámite tradicional, perdón. Y lo otro que hay son trámites abreviados, que esos son solamente para pequeñas empresas, es decir, aquellas cuyos activos no pasan de 5.000 salarios mínimos. Espero con eso haber contestado la pregunta. Luego viene una de Gerardo Jiménez que decía que cuando la empresa ya está judicializada, ¿qué viabilidad hay de que la acepten en 1116? Yo creo que toda, precisamente el sistema está diseñado para que, aún estando judicializado, lo acepten en el trámite y por la vía de la aceptación se detengan los embargos o se levanten medidas cautelares o los procesos que se estén tramitando en los juzgados se recojan para ser ante la superintendencia y así ha sido, digamos, desde el comienzo de la expedición de la ley 1116. Y finalmente, la pregunta de Daniel Herrera sobre cómo amalgamar el impacto psicológico del anuncio de una reestructuración. Esa sí que es una buena pregunta. La gente cuando le dicen fulanito de tal se acogió a 1116, la reacción inmediata es se quebró, se acabó esa empresa. Y resulta que lo que es la ley 1116 cuando se trata de una reorganización es un plan para salvar a la empresa. Y muchas de estas normas son planes para salvar a la empresa. Y los acreedores, si bien no pueden cobrar las deudas anteriores hasta que se resuelva en el acuerdo cómo se van a pagar, las deudas nuevas que se van causando, sí las pueden ir cobrando a medida que se van causando porque son gastos de administración. De manera que satanizar a un deudor por el solo hecho de que se va en reorganización, pues no tiene mucho sentido. ¿Qué nos falta ahí para atacar ese problema del efecto psicológico? Simplemente pedagogía, que la comunidad empresarial entienda esto qué es, para qué sirve y qué implica. Ok, si te parece, Daniela, ¿ahí me están escuchando? Sí, perfecto, Mauricio. Bueno, espero que entonces deje. Veo aquí una pregunta. Me dice Rubén Darío, ¿en cuánto se ha afectado la tasa de descuento producto de la situación del COVID? Y aclara la tasa de descuento para evaluar proyectos en Colombia. Espero no ser muy técnico en mi respuesta. No para Rubén, que estoy seguro que entiende el tema, sino para los demás. Básicamente, cuando uno valora un proyecto o una empresa, hay formas o varias formas de valorarlo. Lo que más utiliza en Colombia uno es por múltiplos, cuántas veces evita vale la empresa, pero lo que nos pregunta Rubén es a qué tasa se descuenta. También uno coger los flujos futuros y descontarlos a una tasa. Descuento que técnicamente se llama el WACC. El WACC es el promedio del costo del capital del accionista y de la deuda. Justamente en estos días estábamos haciendo un ejercicio de valorando unas empresas acá en Colombia, siguiendo la teoría. Y entonces coge uno, y eso no se hace en una hora, donde uno proyecta los ingresos, los egresos a futuro. Para eso hay que mirar todos los supuestos que uno va a manejar. Y nos daba para varias empresas más o menos que estaba esa tasa de descuento entre un 10 y 12, 13%. Y cuando uno va a la realidad del mercado, los inversionistas cuando van a comprar un activo, cuando van a comprar una empresa, en estas actuales circunstancias, hacen un cálculo y se demoran 30 segundos en hacerlo. Y lo que hemos visto es que menos del 20% no están aceptando nada como tasa de descuento. Es decir, que si hoy en día ustedes tienen un activo, nos podemos ir a un activo como un apartamento. En el mercado vale 100 pesos. Lo más seguro es que entre un inversionista le pida 80 pesos, que es un 20%. Y hemos visto entre un 20 y un 40%. Entonces, en estos momentos, la teoría no está funcionando mucho y las tasas de descuento sí se han aumentado y creeríamos, y por lo que hemos visto, están entre un 20 y un 40%. Espero haber respondido a la pregunta de Rubén.
Bueno, perfecto, muchísimas gracias. Creo que por el momento no hay más preguntas, entonces les agradezco a Felipe, a Nicolás, a Reinaldo, Mauricio, por apoyarnos en esta charla, por su tiempo, y cualquier inquietud adicional que nos lleguen a escribir, pues se las haremos llegar respectivamente para que también se le pueda dar respuesta. Perfecto, muchísimas gracias Daniela por este espacio y nada, muchísimas gracias a todos por atendernos en esta hora y algo de webinar. Espero que nos volvamos a encontrar. Sí, Muchas gracias, Daniela, y a todos, y buen día para todos. Igualmente, gracias Daniela y todos. Que estén muy bien. Hasta luego, que estén muy bien todos. Muchas gracias por su participación. Gracias, hasta luego. Gracias, Daniela, siempre muy amable. A ustedes, muchas gracias.